Así que eso pues. Bueno, vamos a comenzar orando y de ahí nos vamos a la prédica. Dios Padre Celestial, le damos gracias por este día. Gracias porque usted es un Dios maravilloso, un Dios que se compadece, Señor, de nosotros, porque además de ser criaturas finitas, débiles, Señor, además somos criaturas, Señor, que hay maldad. Y ante un Dios santo eso es nauseabúndico. Pero gracias a ti, Padre, y a tu bendito Hijo, que estamos acá, pudiendo, Señor, tener el privilegio de podernos congregar, poder exaltar tu nombre y poder, Señor, adorarte. Por eso, bendito Señor, le pido que usted, Señor, tenga misericordia de todos nosotros y a la vez podamos, Señor, no tan solo oír, sino que ser hacedores, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre bendito, y dejamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que abran la escritura en Hebreos 6 y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Repito, Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 7 hasta el 12. ¿Ya? Si lo tiene por ahí, por favor, me acompaña en la lectura. Y dice más o menos así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Amén. Bueno, hermanos, como nosotros habíamos visto en la predica anterior con el hermano Sergio, me di cuenta de una frase que yo creo que encerró todo, y el hermano lo explicó en una frase muy sencilla. Hermanos, nosotros sin Dios estamos fritos, no podemos hacer nada. Y puede que usted internalice, al igual que yo, esa frase y la hallemos verdadera, ¿cierto? Pero pareciera ser que esta frase no es del todo verídica para algún grupo de personas, porque hay algún grupito de personas que cree que la salvación sí depende de ellos. Entonces, es como que Dios pone el 99,9%, digamos, de la ayuda, pero igual usted también tiene que poner como ese granito chiquitito, ¿ya? Es como un rompecabezas y usted tiene que poner igual la última pieza, o si no, la cosa no funciona, ¿ya? Pero, como bien había dicho el hermano, no, eso es imposible, ¿ya? Eso no se puede, ¿ya? Y si bien estábamos viendo la semana pasada una advertencia bastante fuerte, incluso de personas que parecían ser creyentes verdaderos, que estaban ahí, que comprendían algunas cosas, pero había algo, que eran inmaduros en la fe. Y además de eso, pasaba algo terrible, que lamentablemente esta congregación, que nos habla un autor que parece que no es Pablo, que escribe a los hebreos, le habla a personas que venían del judaísmo, y pareciera ser que estas personas están como probando las doctrinas del cristianismo, porque recuerden que en ese tiempo el cristianismo era algo joven, era algo nuevo, ¿ya? Y entonces era como, a ver, espero que no suene tan mal, pero para que se entienda el ejemplo, es como cuando usted tiene un supermercado regalón, usted siempre va a comprar allá, le gusta ir, y de repente usted le avisa: oiga, ¿sabe qué? Ahora a la vuelta de la esquina hay un
supermercado no, y es más barato. Entonces usted va para allá, ve, encuentra todo bien, genial, paga, compra, pero después usted dice, no, pero sabe que yo me quiero quedar con el supermercado regalón, el de siempre. Y pum, usted se va. A ese nivel se está refiriendo con estas personas que están como ahí como probando. Estaban viendo si es que las doctrinas de Cristo a ellos les servía o efectivamente había como un cambio para que ellos se pudieran, digamos, quedar. Entonces acá el autor dice, no, cuidado con eso, porque eso es equivalente a tratar de forma inmunda la sangre de Cristo y su sacrificio. Así que dice que si ustedes quieren hacer eso, mejor no, mejor devuélvanse. O si no, la advertencia es, arrepiéntanse. Y a veces pareciera ser que en la iglesia hay personas que efectivamente, bueno, después de 2000 años, las personas cambian, pero los espíritus parecieran ser los mismos. Que estas personas todavía como que prueban así como que están probando todavía la iglesia. Y a veces pasan 10, 20, 30 años y no hacen una profesión de fe o no aceptan el señorío de Cristo. Entonces, claramente, cuando este autor de Hebreos se refiere a la advertencia, está hablando de personas que no son creyentes, ¿ya? Porque el creyente es el que persevera hasta el fin y que sí recibe y acepta el señorío de Cristo. Entonces, cuando la Escritura en el versículo 7 dice, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13? Cuando Jesús dice las siguientes palabras, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento, ¿cierto?, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero ojo acá, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Claramente el autor de Hebreos, cuando se refiere a esta lluvia que cae, ¿cierto? La lluvia cae para todos. El evangelio es así, ¿cierto? El evangelio dice la escritura que id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Pero eso significa que todos se salvan? No, pues, porque la escritura habla de condenación. Habla de personas que van a ir a la gloria, al descanso eterno, y otros al tormento eterno. Entonces, claramente, el autor está refiriéndose a estas personas, como dice Jesús, ¿cierto? En la parábola del sembrador, hay unas que, claro, usted va a ver que llegan a la iglesia con todo, ¿cierto? Quieren abandonar todo, ojalá irse a vivir a la misma iglesia y algunos a misionar, no. Pero después pasa el tiempo y es como que, no sé, como que después ya no quieren nada con la iglesia, no quieren saber de hermano, no quieren nada con el Señor. Y entonces uno dice, ¡ay, qué pasó acá! Claramente se está refiriendo a una persona que pareció entender, pareció creer, pero que no pasó nada. Como también hay otras personas que perseveran, entiéndase perseverar en la iglesia, están ahí, pero pareciera como si es que estuvieran calentando banquita todo el tiempo, porque son hermanos que no entienden mucho, que todavía les cuesta, y peor, hay pecado en la vida y no lo quieren abandonar. Entonces, esas personas, cuando ya pasan muchos años, lo más probable es que no sean hijos de Dios, y que, ya vamos a ver que el autor lo más probable es que los exhorta a arrepentirse, porque lo contrario, van a seguir en esa actitud, y el evangelio lo que hace es transformarnos, ¿ya? Es abandonar el viejo hombre y revestirse el nuevo, ¿ya?
Por eso que después el autor dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida, ¿ya? Y su fin es ser quemada. O sea, la buena semilla, que claramente es el creyente, es reprobada. O sea, no es que Dios en algún momento va a decir, bueno, pero este era más o menos, ya, igual nomás. No, se está refiriendo claramente a que usted o es la semilla o no es la semilla. Acá no hay términos eh, así como híbridos, como un cristiano, como se enseñaba mucho en iglesias que no son de sana doctrina, que son, a ver, los creyentes carnales, esos que tienen una vida pecaminosa, viven como demonios, se comportan como demonios, pero van a la iglesia. Y los teólogos de esta distorsionada doctrina enseñan que ellos reciben a Cristo como Salvador, pero no lo reciben a Él como Señor. Entonces el creyente, no el creyente carnal, es el que acepta el señorío de Cristo como también a Él como Salvador. Hermanos, eso es mentira diabólica, es mentira satánica. Acá, o se es creyente, el creyente es el que acepta, no tan solo la salvación, ¿ya? Porque pasa que muchos quieren un Salvador, pero pocos quieren un Señor en sus vidas. Nosotros somos, se supone, digo, que somos los que aceptamos el señorío como también el perdón de la salvación, ¿ya? Entonces, más adelante, desde los versículos 9 y 10, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se dan cuenta que acá hay una separación? Que toda esta exhortación y palabras duras que parecían ser escritas a creyentes, incluso muchos cuando leen esta parte, dicen, no, pero ojo ustedes los calvinistas, que creen salvo siempre salvo. Aquí hace la advertencia al creyente. No, 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 no. ¿Por qué? Porque el autor lo aclara, pues desde el 9 dice que da todas esas tremendas advertencias, después dice, pero en cuanto a vosotros, hace una separación, ¿ya? O amados, ojo que acá el término o amados, amados, en la escritura, solamente se refiere a los hijos de Dios, ¿ya? No se refiere al impío y mucho menos al tibio. Sobre todo si vemos que en Apocalipsis, cuando se le escribe a la iglesia de la Odisea, le dice preferible que seas frío o caliente, pero nunca tibio. Así que claramente no se le habla ni al pseudo creyente, que es tibio, como también al impío, sino que se le está hablando ahora a usted, a mí, ¿cierto? Que hemos profesado y que creemos, ¿cierto? En la fe de Jesucristo. Entonces dice ahora, para nosotros, que estamos persuadidos de cosas mejores, ¿ya? Para nosotros no son las advertencias, sino que nosotros pertenecemos a la salvación, ¿cierto? Y obviamente él dice, bueno, había que hablar de esta forma porque es la única manera también para que las personas que creen que pueden echarse para atrás, ¿ya? O abandonar la fe, en este caso el cristianismo, no les va a salir tan fácil. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿qué más debería ser para una persona ser, entender o creer el Evangelio cuando ya se le ha predicado de Cristo? Acerca del sacrificio, de su amor, ha tenido comunión, ha tenido intimidad en la iglesia y aún así está sordo y ciego ante el Evangelio. ¿Qué más se puede hacer? Lo más probable es que ya no nada. ¿Ya? Sobre todo cuando una persona que ya conoce todo, lo que nosotros vivimos, ¿cierto? En la iglesia y a la vez como creyente, ya después esa persona ya no hay nada más que predicarle.
¿ya? Por eso que la Escritura dice que prefiere, como en Ezequiel, ¿cierto? Dios romper un corazón de piedra, porque lo que hace el martillo es quebrarlo, ¿cierto? Para colocar uno de carne, para que sienta los afectos por Cristo, a diferencia de un corazón de hule, ¿ya? Que hay personas que tienen corazón de hule y que están en la iglesia, que el evangelio, al ser un martillo, impacta este corazón, pero sale rebotando el martillo y nunca puede ser quebrado para ser colocado un corazón de verdad, un corazón de carne. Por eso es terrible que existen estas personas en la iglesia, porque si no los impacta el evangelio, no los va a impactar nada y van rumbo al infierno. Pero nosotros, gracias a Dios, no vamos a ese destino porque hay que hablar así, porque el infierno sí existe y hay gente ahí. Pero nosotros, por la bendita misericordia de Dios, no vamos para allá, porque somos persuadidos de cosas mejores, como dice el autor. Y por eso que dice que Dios, además, no es injusto para olvidar las obras y el trabajo de amor, ¿cierto?, que nosotros mostramos hacia su nombre. Y además acá nosotros, los muy patudos, no son obras que provienen de nosotros. Recordemos que lo que dice Efesios 2, en el versículo 10, dice así: buenas obras, ¿cierto?, que son producto de la salvación, son porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ni siquiera provienen de usted o de mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios, cuando da la salvación, para que usted lo entienda, pone el kit completo, ¿ya? Incluyendo las obras, porque imagínense si es que solamente diera la obra, o sea, o solamente diera la salvación. Sería imposible caminar si es que él también no pusiera las obras. Y además de eso, además de obras, pone amor, ¿ya? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, dice el apóstol Juan, ¿cierto?, en una de sus primeras epístolas. Entonces, claramente las buenas obras están ligadas, y el amor, pero como consecuencia de haber recibido el evangelio, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros, vuelvo a insistir, descansamos en que nosotros, ¿cierto?, si hemos sido rescatados, podemos también agradecer de que vamos a ser salvados hasta el fin, porque Dios es el que pone, ¿cierto?, el querer como el hacer. Él pone las buenas obras en nosotros y además también pone amor, ¿ya? Pone afecto. La misma escritura dice que nosotros antes amábamos las tinieblas. Y no dice que nos gustaban nomás. Dice que la amábamos. Pero ahora, ¿cierto?, amamos ¿qué cosa? La luz, ¿ya? Y volviendo al mismo ejemplo de antes, ¿ya? No existe este término medio como que nos gusta la tiniebla, pero también nos gusta la luz. No, usted o ama a Dios o lo odia. No hay término medio. Así que por eso el autor siempre se esmera, y vamos a ver más adelante incluso que hace una advertencia mucho más fuerte, ¿ya? Que incluso habla de personas que, como Esaú, después queriendo reclamar la primogenitura, después ya no hubo perdón para él, ya no hubo vuelta. Incluso se refiere a algunos que dicen que después quieren alcanzar salvación y quieren que Dios les conceda arrepentimiento, pero no les he otorgado. Porque esto no es chacota el tema de la salvación, no es chacota el tema de venir a la iglesia. Y por eso que incluso, bueno, Hebreos es una de las epístolas que incluso Lutero no se atrevió a colocarla en el canon porque era muy fuerte. Y da a entender, ya, eh, así como una somera revisión, que pareciera que el creyente puede estar siempre como en un precipicio, y no, claramente después, gracias a Dios, eh, hubo hombres que eran iguales o más estudiosos que él y se dieron cuenta, ¿cierto?, que esto era advertencia para los no creyentes. Gracias.
Entonces, eh, vamos a leer entonces los capítulos finales, 11 y 12, que dicen así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ya? Entonces acá pareciera ser que el autor otra vez se dirige a los inconversos, o a estas personas que como que todavía están como pensando a ver si el cristianismo era algo para ellos, o si realmente valía la pena para abandonar el judaísmo. Recuerden que el judaísmo era algo que venía instalándose siglos. Entonces, valía la pena cambiar todo esto por las doctrinas de Cristo y llamarse cristiano, porque acuérdense que en ese tiempo, en el primer siglo, el cristiano era, para que lo podamos entender, era como el equivalente actual a llamarle a usted canuto, una frase peyorativa, ¿ya? Que uno igual la acepta, pero tampoco es muy amable el término. Entonces en ese tiempo también llamarse cristiano no era algo muy bonito, como ahora podría ser, ¿ya? Entonces el autor otra vez vuelve a ellos y y les recuerda que si están todavía pensándola, que no la piensen más, porque la salvación no es algo que sea postergable, ¿ya? No es algo que usted diga, no, sabe que está bien interesante lo que dice la Biblia, pero sabe que yo, antes de morirme, yo ahí recién voy a pedirle perdón a Dios, ¿ya? Se ha sabido muchas historias, yo no sé si algunas son de verdad, otras de mentira, porque se la ha escuchado a cientos de predicadores, no cientos, ya, pero sí a varios, y cuentan la misma historia, po, que les dicen que no, que en realidad yo cuando sea viejo voy a recibir el evangelio, salen de la iglesia y aparece una camioneta, los atropella y pa, y ahí obviamente todos entienden que la persona se fue al infierno. Yo no sé si eso es mentira o verdad, ya, pero lo único que les puedo decir que si es verdad, toda esa historia es bastante trágico, porque justamente la salvación no es algo para postergar. Nadie sabe lo que nos puede pasar mañana, lo que nos puede pasar en un rato más incluso. ¿Ya? Podemos perder la vida. ¿Ya? Por eso que a ellos mismos les dice, ojo, cuidado, ¿ya? No es algo como para estirar tanto el chicle, como decimos en buen chileno, sino que la decisión es ahora. El perdón de Dios, el perdón, ¿cierto? A través de Jesucristo es ahora, ahora mismo, ¿ya? Y no es algo que va así como en proceso. Usted es pasado de tinieblas a luz en un momento, ¿ya? No es un proceso, por eso que también hay una confusión, que muchos sí creen el tema del cristiano carnal, porque dígame si usted no ha escuchado esto, es que el Señor todavía lo está tratando. Resulta que la persona lleva 40 años y lleva una actitud infantil como un vil pecador, pero el Señor todavía lo está tratando. ¿Por qué? Confunde la regeneración con la santificación. ¿Ya? La santificación es algo que, claro, va en el proceso, pero la regeneración es como un rayo, es en el momento, ¿ya? Su naturaleza es cambiada en el momento que usted, ¿cierto?, es impactado por el Evangelio, ¿ya? Por eso que de ahí su naturaleza es cambiada y por eso que antes cuando usted amaba el pecado, de repente, como ya tiene otra naturaleza, lo empieza a aborrecer, ¿ya? Y eso es lo bíblico, ¿ya? Pero resulta que tenemos, como dice la Escritura, y esto, ojo, lo dice Pedro, ya no lo digo yo, no lo estoy inventando, que habla que hay personas que son como los chanchos, los puercos, que vuelven al lodo y se restriegan en él, haciendo una alusión, ¿ya?, al pecado, ¿ya? Que hay personas que se revuelcan en él y quieren seguir estando en la fila de los cristianos. La Escritura dice que eso no se puede, porque usted ya no es puerco, ¿ya? Que se tira al lodo del pecado. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza anterior. Ahora es usted, es una oveja, torpe, ¿cierto? Porque necesita de la dirección del buen pastor, pero nunca un cerdo que se tira al lodo.
¿ya? Entonces, hermanos, además de esto, el autor dice que cada uno de nosotros muestre la misma cierta solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, o sea, hay que mantenerse, ¿cierto? Y además él dice que nosotros tenemos, ¿cierto?, que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, que él está diciendo a este grupito que todavía está dudando, que lo más probable es que el autor tampoco sepa, ¿ya? Porque, insisto, en la iglesia siempre va a estar el trigo de la cizaña, ¿ya? Yo estoy hablando esto, pero yo no sé quiénes son, ¿ya? O incluso que hasta capaz que hasta yo que le esté hablando, ¿ya? Pueda ser. Yo espero que no, pues obviamente, pues hermanos, pero insisto, yo a lo que refiero que puede ser cualquiera, ¿ya? Cualquiera puede ser una cizaña, ¿ya? Por eso que es muy importante que todos los días nosotros nos examinemos, ¿ya? Nos examinemos y podamos todos los días arrepentirnos. Porque el arrepentimiento también es otro mito que sucede una vez. No, no. ¿A dónde usted lo vio eso? No, todos los días tenemos que estar rindiendo cuentas a Dios, ¿ya? Porque todos los días pecamos, ¿ya? O excepto que, no sé, si usted no peca, ya está a otro nivel, pero bueno, yo sí peco. Entonces, hermanos, ¿ya? Claramente, ahora el autor dice que ya podemos pecar. Pero ojo, Felipe, también, me dice a mí la palabra, puedes pecar, pero eso no te da rienda suelta, ¿ya? Y a usted también. Es más, le exige otra cosa, le exige que usted se comporte bien, porque va a haber gente que lo imite a usted. Por eso que también hay otro concepto falso. Hermano, no me mire a mí, yo soy pecaminoso, siga a Cristo. No, no, la Biblia no dice eso. Incluso Pablo, cuando le exhorta, eh, cuando exhorta la epístola, él dice, imítenme a mí. Y no lo dice de arrogante, sino que él dice que como él tenía una buena conducta, pide que los hermanos también lo sigan a él. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted le puede decir a otro hermano, hermano, siga mi conducta? Yo no. Y me debiera dar vergüenza porque la escritura dice que eso es lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Que otros quieran imitarlo a usted, a mí, en cuanto a la conducta. Pero pareciera ser que estamos tan lejos, hermano, porque es porque no meditamos y otra porque creemos que la salvación también es un concepto erróneo. Bueno, sea lo que sea, total, igual yo voy a ser salvo. No, eso tampoco, ¿ya? Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser santos, como dice la Escritura, ¿ya? Que tengan los rasgos y las distinciones de una persona que realmente es una profesión de fe. Cosa que los que están en la iglesia actuando de forma impía en su corazón o que todavía no reciben el perdón de Dios puedan avergonzarse de sus obras al verlo a usted y a mí. Pero si nosotros nos comportamos igual que el mundo y nos comportamos de forma tibia, esa persona va a seguir estando cómoda en su estado espiritual. ¿Por qué lógico? Pues porque si usted es santo y en obras anda al 3 y al 4, esa persona va a entender que bueno, eso, bueno, tan mal yo no estoy. Por eso es que es imperante y muy importante que nosotros también nos examinemos, ¿ya? Porque si no nos examinamos, lo más probable es que, quién sabe, quizás hasta tengamos que pedirle perdón a Dios y pedir arrepentimiento genuino, porque tal vez ni siquiera seamos creyentes, si es que todavía caminamos con tibieza. Así que, hermanos, esto era lo que yo les tenía para compartir en el día de hoy. Y en síntesis, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores, ¿ya? La advertencia, insisto, son para quienes no tienen a Cristo como su Señor, ¿ya? Si usted, yo, tenemos a Cristo, las advertencias para nosotros nos deben resbalar. Pero ojo, tenemos que andar como Cristo anduvo. Sé que es
una vara altísima, pero si la Escritura lo demanda, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Así que, hermanos, eso era lo que hoy día les quería compartir. Y, y bueno, espero que las palabras hayan calado en su mente y espero también en el corazón. Y también pido por mí también, ¿ya? Porque la palabra me tocó mucho cuando me tocó estudiarla. Así que bien, vamos a dar fin y vamos a orar. Inclinemos los rostros. Dios Padre, le damos gracias por este día. Gracias porque usted es un Dios y un Padre maravilloso. Gracias porque usted es un Dios eterno que nos ha hecho entender que los que son hijos tuyos, hijos verdaderos, no tienen que temer. Porque como oraba nuestro hermano Flavio, citando a Pedro, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no podrán prevalecer contra tu iglesia. Y eso es una realidad, porque tu palabra también dice que ninguno de tus hijos puede perecer, porque todos están en las manos de usted, bendito Padre. Por eso, bendito Señor, ayúdenos, Señor, a ser aquel redil que te reconoce como Señor y te acepta como Salvador, y no tan solo como un simple Salvador que solamente nos hace escapar del infierno, pero, pero que no dimensionamos el caminar espiritual, que también conlleva el morir día a día a nuestros deseos, a nuestras pasiones, para abandonar al viejo hombre e instalar el hombre nuevo, el cual ha sido hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Gracias, Padre, y le pido, Señor, por las personas que aún dudan, Señor, que yo no sé y tampoco nosotros sabemos. Por favor, háblale, Señor, a ellos, y que hoy día mismo, Señor, puedan arrepentirse, para que puedan, Señor, tener la certeza de que van a llegar hasta el final en este caminar, que muchas veces es pedregoso e inseguro por nuestra mente y por nuestro corazón que es engañoso. Pero sabemos, Señor, que la seguridad no la ponemos nosotros, sino que la pone usted. Gracias, Dios bendito, porque eres maravilloso. Y gracias porque en ti descansamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.